para comenzar, si os parece, vamos a leer un poquito de la introducción de la novela. Bueno, voy a ir. A ver. No lloré cuando murió mi padre. A algunos pareció molestarles. Llora, llora, me decían. Isabel, tienes que llorar, seguían diciéndome días después. ¡Qué manía! Como si eso deshiciera la muerte, o fuese la única prueba válida que corroborara mi dolor. No sé qué me daba más rabia, si esos comentarios de reclamos estéticos o el cuervo de oficio que entró en la habitación de hospital, vestido de negro, para darle a mi padre la extremaunción. ¿Y tú quién te crees para darle a mi padre la extremaunción? Sin embargo, la sorpresa, el miedo repentino y el coraje me paralizaron y no pude hacer más que presenciar horrorizada el espectáculo rutinario de esa sombra con alzacuellos. Solo pude sujetar de una de las manos de papá con la fuerza más tierna que atiné a encontrar, mientras una voz autómata pedía el perdón por los pecados de mi padre, así, de carrerilla. ¿Pero qué pecados? Le odié. Ese odio no me ha servido nunca para nada, salvo ahora para terminar esta frase. Y como ya está escrita, pues ya está, amortizado. Supongo que no lo odiaba de verdad, porque el odio romántico, como el amor romántico, debe durar para siempre. Un sentimiento como el odio no merece que le dedique ni un minuto más de mi tiempo. Pero como quien se aleja para siempre y echa un último vistazo atrás, diré, maldito cuervo. En la felicidad cabe la pena, la añoranza, la confusión, la desesperación momentánea, el miedo, incluso la tristeza y en ocasiones la rabia, porque la felicidad también es realista. La clave está en el balance que uno hace. Después de todo, no podía utilizar a papá como excusa para no ser feliz. Esa es la introducción. Gracias, Paloma. Pues bueno, la dinámica que hemos pensado es hablar un ratito con Paloma, hacerle unas preguntas que yo he preparado y luego, por supuesto, abrimos espacio para todos los que queráis hablar con ella, preguntarle y comentar. Paloma, el tema central de tu novela es la muerte del padre. Sin embargo, yo no te diría que se trata de una historia triste, quizá lo contrario, porque yo leyendo tu libro pues me reía a menudo, encontraba situaciones cómicas, extrañas, viajes a lugares increíbles, se alternaba un poco todo eso. Sí, la novela intercala los momentos difíciles narrados por la protagonista, que está junto al padre enfermo, con recuerdos de la vida que han compartido juntos. Y es verdad que los personajes de la novela se enfrentan a una realidad muy dolorosa, pero es este hecho la propia constatación de toda la vida anterior que precede a la muerte. Ya, pero esto, por ejemplo, estos recuerdos que tú nos narras en el relato, ¿qué importancia tienen? Es decir, tú nos hablas de la muerte, pero también nos cuentas como anécdotas muy familiares, anécdotas donde la protagonista pues juega al fútbol de pequeña, su infancia, detalles cotidianos de la vida de la familia, cuando el perro se come la cena de la madre en un momento para los invitados, que es un momento muy divertido. Entonces, todos estos recuerdos, ¿qué importancia le dan al relato? Bueno, yo creo que en este caso son las anécdotas y los recuerdos de los viajes, las anécdotas cotidianas son las que ayudan a retratar a los personajes, ¿no? Tanto en su forma de ver la vida como de relacionarse los unos con los otros. Y bueno, yo creo que la realidad es esa, que todos nos mostramos tal y como somos en nuestro día a día. Sí, la verdad es que en la novela, aparte de esas situaciones cotidianas que narras con mucho detalle, también hay muchas experiencias que suceden en los países en los que estáis, huracanes, amenazas de secuestros. Sí, bueno, yo creo que en todas las vidas hay un poco de aventura. La clave está en la dimensión que uno luego le da a los acontecimientos, ¿no? Sí, la verdad es que una cosa que tú nos dices siempre es lo de que las personas nos mostramos cómo somos en el día a día, pero, por ejemplo, en tu novela se ve claramente que sucede algo muy inesperado. En ese momento, según tu experiencia, ¿cómo reaccionamos? Bueno, yo creo que en tiempos de crisis también, pero de una forma que ni siquiera nosotros mismos conocemos, ¿no?
en momentos difíciles y sobre todo si son repentinos, pues muchas veces nos convertimos en transparentes y somos tan vulnerables que no tenemos fuerza para disimular o fingir, ¿no? Entonces nuestras reacciones no son planificadas, aunque quisiéramos. Y, y conocer ese lado nuestro también es significativo. Y esto le pasa a los personajes de la novela y yo creo que a los lectores que se hayan visto en situaciones difíciles y sobre todo si son sobrevenidas de pronto, pues se podrán identificar con esto también. Sí, a mí eso me pasó mucho leyéndolo porque te identificas al final con sentimientos de dolor, ese miedo a la muerte, el miedo al olvido. A mí eso sí que me ha pasado mucho leyendo tu libro. Yo creo que son sentimientos muy normales y muy frecuentes también, sí. Mm. Y estas anécdotas que nos narras en el libro, Paloma, ya sean ficticias o inspiradas en hechos reales, ahí cuando tú lo estás escribiendo, ¿cómo decides contar, qué dejar fuera? ¿Cómo haces ese proceso? Bueno, a veces dan ganas de contar demasiadas cosas, ¿no? Pero mi maestra en los talleres de novelas, que fue la escritora Cristina Sánchez Andrade, ella siempre nos decía que todo lo que se cuente tiene que estar al servicio de la historia. Entonces, tú puedes tener en mente una anécdota extraordinaria, pero si para lo que estás escribiendo no sirve para explicarle algo al lector o para hacer que la historia avance, es mejor guardarla para otro momento. Siempre habrá algún sitio en el que colocarla. Muy bien. Bueno, a ver, Paloma, eres periodista, escribes, a mí me has contado ya cuando nos hemos conocido que escribes por gusto desde pequeña. Yo sé que vas a cumplir 34 años dentro de muy poquito y te estrenas como novelista. ¿De dónde te viene a ti esta rama de contar historias? Pues bueno, de mi familia. En mi familia somos todos unos cuentistas, la verdad. Y, y yo creo que los mejores momentos que hemos compartido juntos han sido alrededor de una mesa, comiendo, cenando, precisamente por la sobremesa, contando historias y recontándolas, porque además somos de los que nos gusta repetir y cuenta otra vez aquello de cómo fue. Y mi madre siempre me ha contado historias de la familia, su hermana tiene mucha memoria y todos los detalles pues enriquecen mucho los recuerdos. Y sobre todo mi abuela. Mi abuela es una narradora excelente, además oralmente, y cosa que yo, por ejemplo, eso no lo controlo para nada. Yo necesito la pausa de la escritura para ordenar mis ideas y cómo quiero contar las cosas. Y una pregunta, Paloma, ¿tu formación académica desde primaria siempre fue en inglés? ¿Hablas inglés, castellano, portugués? ¿Por qué has decidido escribir la novela en español? Bueno, pues yo creo que aquí hay dos temas. Uno es que cuando uno habla más de un idioma, siempre tiende a asociar a cada persona una lengua, ¿no? Y aunque ambas personas hablen dos lenguas, es muy difícil hablar con ella en otra que no sea en la que estás acostumbrado. Y yo con mis padres siempre he hablado en español y entonces pues supongo que al crear estos personajes inspirados en ellos, pues me pedía que fuera en nuestra lengua materna, sí. Muy bien, y hablando del idioma, hay varios capítulos en la novela donde nos transportamos a países latinoamericanos y está muy bien reflejado el sentirnos allí mismo porque introduces en la narración términos propios de cada lugar. Sí, bueno, yo creo que el lenguaje ayuda mucho a describir los ambientes, ¿no? Creo que al contar una historia no hay que limitarse a decir qué es lo que está pasando, sino a describir un poco todo lo que rodea a los personajes,
lo que escuchan, lo que huelen, lo que saborean, el tacto de las cosas que tienen. Y parte de eso son también los diálogos, los términos empleados en los diálogos. Muy bien, sigue entrando gente. Yo de vez en cuando miro así porque doy paso a más gente. Bueno, yo leyendo tu novela, una de las cosas que más me planteaba era si, relatando estas situaciones tan difíciles, ¿realmente has disfrutado escribiéndola? Sí. Yo he disfrutado muchísimo. Dicen que leer es viajar, pero creo que escribir también, ¿no? Y entonces, pues para escribir esta historia he viajado mucho en el tiempo a lugares y momentos en concreto que me han tenido que, o sea, para ayudarme a recrear situaciones lejanas con mucho detalle para poder plasmarlas y transmitirlas con ese detalle. Y entonces sí, he disfrutado muchísimo pues porque en mi mente he vuelto a Puerto Rico, he vuelto a pasear por las calles del viejo San Juan, he vuelto a Brasil a ver actuaciones de los carnavales de Salvador de Bahía y bueno, pues sí, la verdad es que me lo he pasado pipa. Pero lo has pasado mal escribiéndolo. Disfrutarlo sé que lo has disfrutado y es verdad, me lo has contado, pero es complicado narrar una historia así también. Sí, también en esta historia en concreto también he sufrido porque digamos que el ejercicio de retrospección es el mismo, ¿no? Entonces, a la vez que hacía todo eso, que era muy divertido, pues también he pasado muchas horas en una habitación de hospital, al lado de un padre que se iba desvaneciendo. Y todo este componente emocional ha supuesto para ti una dificultad a la hora de escribirla como escritora. Bueno, ha sido más bien un impulso. Esta historia empezó a gestarse en mi cabeza desde antes de que muriera mi padre, cuando empecé a contarle historias a él en el hospital. Y de esto hace ya 13 años. Pero digamos que, y desde entonces he ido escribiendo pues apuntes, ideas, pequeños cuentos, ¿no? Que luego se han ido transformando en parte del texto. Pero digamos que con estructura o mejor dicho con pensamiento ya de novela, todo esto empezó hace 13 años, hace 3 años, perdón. Y ha sido un proceso largo, pero muy emocionante. ¿Y cómo se puede hacer todo esto trabajando, estudiando y con un niño pequeño? Pues a ratos. No, mira, decía, Virginia Woolf decía que para escribir una novela una mujer tiene que tener dinero y una habitación propia. Y yo por suerte he podido dedicarme a escribir, aunque fuera en mi tiempo libre, y en casa tengo un despacho. Aunque, bueno, ahora mi hijo acaba de cumplir 2 años y ya como los velociraptors está aprendiendo a abrir manivelas, entonces lo de la habitación propia es relativo, pero bueno, hay que organizarse, sí. Y bueno, volviendo a esos 13 años que nos has comentado que empezó a gestarse toda la historia, ¿por qué el día de hoy, 14 de abril, es tan significativo para el lanzamiento del libro? Sí, bueno, en la novela el día 14 de abril es un día clave, porque la muerte del padre, que es el acontecimiento detonante de toda la historia, ocurre ese día. Entonces, en cierta forma, digamos que se trata de una reconciliación con la fecha. Pues sí, yo por nuestra parte hemos hecho todo lo posible y nos ilusionaba muchísimo que saliera hoy. La verdad que lo hemos logrado con mucho esfuerzo todos, pero era muy importante. Pues muchas gracias, Paloma. Yo sí me imagino que habrá gente que querrá hacerte alguna pregunta, consultar. Os tengo a todos silenciados. Entonces, voy a ver un momentito, porque una cosa que no he hecho ha sido ver el chat, que igual habéis escrito por ahí. Bueno, hay algunos mensajes. Si podéis, alguna persona de las que queráis intervenir,
os reactivo el audio o señaláis con la posibilidad de la manita. Un momentito, voy a poneros más grandes. Bueno, Paloma, yo quería hacerte una pregunta. Nosotros ya nos conocemos. Yo aún no me he leído la novela, me llegó hace 2 o 3 días, tengo mucho interés. Y además porque aborda un tema que a mí me toca muy de cerca. Yo perdí a mi padre, pero lo perdí con 8 años. Y bueno, pues al no estar preparado psicológicamente para afrontar una experiencia así, me he pasado media vida elaborando el duelo. Yo me gustaría, bueno, tú perdiste, me parece, a tu padre con 20 y pocos años. ¿La novela te ha ayudado a cerrar ese duelo? ¿Ha sido como un ejercicio necesario para completar un proceso y te sientes, en ese sentido, pues más cerca de tu padre de una manera menos traumática, menos dolorosa? ¿La escritura, en definitiva, cura? Sí, definitivamente. Mira, cuando yo empecé a escribir la novela, en los talleres estos a los que iba, la profesora al principio siempre preguntaba que por qué queríamos escribir esta historia, ¿no? Cada uno tenía su proyecto, yo tenía este, y entonces al principio pues las respuestas eran de lo más variopintas, hasta que al final me salió, la contestación era que no era que yo quisiera escribir esta historia, sino que yo no necesitaba escribirla. Y la verdad es que sí ayuda, sobre todo porque a mí en particular, porque yo soy una persona que comunico muchísimo, pero siempre a través de la escritura. O sea, no soy una persona de hablar mucho, pero al final, si uno me conoce, puede leer cosas muy íntimas de mi vida, aunque no las haya contado de viva voz. Y este libro yo creo que sí, que definitivamente es un elemento de curación muy importante para mí. Tenemos a más personas. Gracias, Rafael. Tenemos por aquí José Lázaro, que creo que también quería hablar. Sí, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo leí el libro por el privilegio de que Paloma me ofreció la posibilidad cuando se estaba editando y me quedé muy impresionado, aparte de lo apasionante y emocionante que es el texto. A mí me trajo una y otra vez a la cabeza una pregunta que me he hecho muchas veces, que es ¿por qué ha tenido tanto éxito una famosa afirmación de André Gide que dice que con buenos sentimientos no se puede hacer más que mala literatura? Me alegro de que esté Rafael Narbona porque estoy seguro de que querrá estar en desacuerdo con André Gide, pero el hecho es que cuando uno lee lo que se publica actualmente, las películas que tienen éxito, hay un predominio de violencia, psicópatas, crueldad, dureza, en que si uno piensa, bueno, como dice una amiga mía, ¿por qué no se hacen historias bonitas de cosas? Entonces te tienes que ir, pues yo que sé, a Frank Capra, aquellas películas de Qué bello es vivir. Eso hoy es inimaginable. Yo, cuando sale a relucir esa frase, digo, vamos a ver, los relatos de Tolstoy, las novelas también, pero sobre todo los relatos cortos, son una verdadera demostración de que se puede hacer auténticas obras de arte solo con buenos sentimientos. El libro de Paloma a mí me sorprendió, entre otras muchas cosas, porque es un verdadero festival de buenos sentimientos en medio de situaciones muy, muy duras. ¿Cómo veis, Paloma, Rafael, o quien quiera, esa especie de tendencia a lo desagradable, a lo cruel, a lo violento, a los malos sentimientos, como tema que monopoliza la narrativa actual prácticamente? Y este tipo de excepciones como este libro que parece que se ponen en el otro extremo y demuestran que no necesitamos a Rafael para demostrar que André Gide se equivocaba, que el propio libro de Paloma lo demuestra. En fin, adelante. ¿Quieres hablar tú, Rafael? O... Sí, bueno, yo no quiero tener un protagonismo que no merezco. El protagonismo te corresponde a ti. Pero yo, vamos, lo que ha comentado José me da muchas ganas de leer el libro
porque yo adoro a Frank Capra, ¿no? Y estoy harto de las películas de psicópatas, de asesinos, y no creo que estemos en el mejor momento de la historia de la literatura. Yo no creo que sea necesario. Dickens era buena persona, Galdós era buena persona, se notaba en sus textos. Y pensar que tú has hecho algo así corrobora que los grandes clásicos a veces, pues bueno, como Frank Capra en el cine, hacían películas maravillosas con sentimientos nobles. Y creo que si tú has contribuido a eso, vamos, me convierto en tu admirador desde ya. Y leeré el libro con muchísimo interés. Gracias. Arturo Pretel, estabas esperando hace un ratito que habías pedido hablar. Muchas gracias. Vamos a ver, yo sí he tenido ya el privilegio de leer el libro y quería comentar varias cosas sobre él y sobre Paloma y su contexto, ¿no? En primer lugar, yo no sé si estoy de acuerdo quién es el real protagonista de ese libro. Yo creo que los reales protagonistas de ese libro son sus raíces, son sus sentimientos y es su abuela. Yo creo que el hilo transmisor en ese libro es la figura de la abuela. Cuando lo leáis, otros ya lo descubriréis. Y es una abuela tan reconocible, tan próxima, tan que transmite todos los sentimientos, en algunos momentos de ternura, en algunos momentos de resistencia, en algunos momentos de memoria, que yo creo que habría que resaltarlo, ¿no? En este libro la abuela es el pasado, es el presente, pero también es el futuro, ¿eh? Yo creo que reivindicaría en ese protagonismo, por supuesto, el protagonismo del padre, el protagonismo de las vivencias, el protagonismo de los sentimientos, pero sobre todo reivindicaría eso. En segundo lugar, reivindicaría el protagonismo de las raíces, ¿no? Es el protagonismo del orgullo de pertenencia, del orgullo de ser quien es a través de los padres, a través de la tierra, a través de la patria, que también está tremendamente presente en todo el contexto de la novela. Que es una novela, que nadie se engañe, que es una novela autobiográfica, pero novela. Yo creo que ese es el enorme éxito del libro. De verdad que no me ciega la pasión, pero yo creo que este libro tiene mucho recorrido. Este libro está muy bien escrito formalmente, pero es que además es muy rico en el manejo del lenguaje, en el manejo de las situaciones, pero sobre todo en el manejo de los sentimientos, ¿no? Yo creo que es de resaltar con la sencillez. No podemos ir a grandes artificios lingüísticos, sintácticos, etcétera, sino con la sencillez con que transmite todo eso. Yo creo que es un hallazgo. Y me callo porque es que puedo seguir diciendo muchas cosas y ninguna mala, ¿eh? De verdad que estoy muy orgulloso de haberlo leído y de verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que se dice en él, en esa novela autobiográfica. Dejémoslo ahí. Gracias, Arturo. Mónica Ruiz Bremón. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también por proximidad he tenido la suerte, he tenido que correr, pero he podido leerlo, terminarlo antes de hoy. Paloma, me ha parecido un libro como, bueno, catártico, ¿no? Supongo que es la palabra para mí. Es muy duro al principio, muy duro. Te ha tenido que costar muchísimo. Y eso, bueno, me imagino que le da más mérito a un escritor que es capaz de desnudarse de la manera que tú lo haces. Y es lo que me imagino también que aprueba al buen escritor, al profundo, ¿no? El anecdotario de la vida que llevasteis durante unos años, vosotros tres, pues bueno, pues es anecdotario. A mí lo que más me ha impactado del libro ha sido ese desenvolverte de todo lo que tenías dentro. Llegué al final pensando, se ha quedado, pues eso, como tú has dicho, tranquila, ¿no?
finalmente reconciliada. No sé si reconciliada con Dios, eso ya es más personal, ya no tienes por qué decirlo. Hay también, estoy de acuerdo con Arturo, hay un protagonismo muy bonito de tu abuela, perdón, de la abuela de Isabel y del pueblo, y también me estará oyendo, hay un protagonismo fundamental que es el de la madre, que es la mujer tranquila, la mujer que está ahí ayudando con la selectividad, ayudando con los papeles, ayudando con unas cosas y con otras, riéndose con las cosas que, bueno, pues a cualquier mujer, un perro que destroza una cena de compromiso no hace mucha gracia y sin embargo esa madre es maravillosa, ¿no? Entonces hay unos personajes tan bonitos alrededor de la protagonista que, bueno, pues que tienes que estar muy orgullosa de ellos, ¿no? Por lo que te tocan como autora de un libro, como dice Arturo, que es una novela, ¿vale? Enhorabuena. Y Almudena y Alberto también querían intervenir. Hola, bueno, primero de todo, un gusto poder estar aquí en este día tan especial, poder veros a casi todos y nada, y simplemente recordar con esto que incluso en los peores momentos, pues la vida sigue y seguimos peleándolo, ¿no? Que yo creo que es en momentos como esto, pues algo importante. Quería preguntarte, Paloma, ¿Vas a a raíz querer venir o no? del tema de la lista de Spotify que se ha puesto al principio, ¿cómo de importante es la música en esta historia? Quería preguntarte también, ¿qué es lo que has aprendido en todos estos meses en los que has escrito la novela desde que te pusiste con ello? Y por último, ¿a quién recomendarías especialmente que se leyera tu libro? Vale, pues a ver, empiezo por orden. Sí, hemos creado una lista de reproducción en Spotify que para los que habéis llegado alrededor de las 7:01 estaba puesta. Se llama saludar? igual que No, la novela, se llaman Las palabras que te guardan y está en Spotify. Y ahí hemos recopilado todas las canciones a las que se hace referencia en la historia, que son canciones muy variadas. Hay boleros de Chabuca Granda, hay batucadas brasileñas, hay salsa, merengue, un poco de todo, ¿no? Pero sí, la música es muy importante en esta historia y a mí al escribirla me ha ayudado especialmente porque yo creo que las canciones producen en nosotros un efecto similar al que puede ser el del olfato o el gusto, que nos transportan a otro lugar, a otro momento. Y a mí escuchar ciertas canciones mientras escribía o me preparaba para escribir ciertos pasajes, pues Si te interesaba, María. a recrear mejor el ambiente para las escenas. Entonces, sí, la importancia de la música es muy grande en esta novela. ¿Qué he aprendido, ¿no? ¿Qué he aprendido estos meses de escritura? Pues digamos que en términos formales he aprendido a gestionar muy bien mi tiempo, mi poco tiempo libre, porque si no, no había forma de escribir. Y escribir no es solo escribir, sino es sentarse, pensar mucho, reescribir, borrar, cosas que tenía dados por buenos, tirarlas a la papelera, darle muchas vueltas a las cosas y la verdad es que pues gestionar el tiempo ha sido clave para llevar a cabo este proyecto. Y luego en un aspecto más profundo he aprendido o he
digamos que he reafirmado algo que yo intuía ya, que es que mi mejor manera de comunicarme es la escritura. Y yo creo que eso es una cosa que yo ya, bueno, yo casi que ya lo sabía, pero me reafirmo en ello ya totalmente. Y luego, ¿qué era? ¿A quién recomendaría este libro? Pues yo creo que un poco a todo el mundo que en algún momento se sienta un poco de bajón. A lo mejor leer esta historia le ayuda a sentirse identificado con otras personas que lo han podido pasar mal, pero a la misma vez le da la fuerza que necesite para recomponerse y tirar hacia adelante con optimismo, sobre todo, porque la alternativa no es buena. Entonces yo creo que siempre hay que tirar por el lado positivo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros, Alberto. Karen, creo que también quería intervenir. Sí, yo también soy de las afortunadas que lo tengo en mi poder. He comenzado a leerlo y la verdad es que es chocante y emotivo desde la primera frase, que es la primera frase tan impactante, ¿no? de que no lloraste. Realmente lo que quería era darte la enhorabuena. Me pareces una mujer muy valiente por dos motivos. Uno, por escribir, por haber peleado, porque la verdad es que llegaste a nosotros de una manera que no, fue imposible decirte que no. Y también por abrir tu corazón a la gente y ser tan sincera y compartir tu experiencia, una experiencia pues increíblemente dura, pero tener el coraje de haberla puesto en palabras. Así que para mí, de lo poquito que te conozco, sabes que nos gustas un montón y mi enhorabuena por este proyecto tan bonito. Muchas gracias. La siguiente persona, Chio Roth, ¿quería hablar? Sí, buenas tardes. Acá estoy en Estados Unidos, es todavía muy temprano. Paloma es tu papá, pero yo lo conocí como jefe. De repente es una parte que no conoces de él. Fue un jefe muy especial, muy especial. Y ahora que pusiste la lista de Spotify, recordé a Vicente, porque cuando ibas a su oficina tenía un soundtrack, tenía música. Era una oficina muy relajante, tenía chocolates, y nosotros puedo hablar con Erika, éramos jóvenes analistas, nos daba tanta confianza con operaciones tan difíciles. Relájense, muchachos, decía. Y bueno, no sé qué decir, pero siento tanto aprecio, siento que te conozco, aunque nunca te he visto, porque eres la misma imagen de tu papá. Un poco los bigotes te falta, creo, pero te pareces mucho. Y bueno, muy, muy contenta y muy alegre impaciente de adquirir el libro. Eso nomás, muchas gracias. Muchas gracias, tío, encantada de saludarte. Gracias. Gracias. También José María Llopart. Bueno, no soy José María, soy Ana, pero da igual, no te preocupes. Yo quiero darte la enhorabuena, Paloma. Ya sabéis que la casa de tu abuela para mí es súper importante y me ha llegado esta mañana el libro y solo he podido leer el primer capítulo, pero está reflejada la esencia de tu abuela, de tus tíos, de ti, de tu madre. Yo no he visto un fiel reflejo más fiel, valga la redundancia, que el que estableces tú en las primeras páginas. De verdad que me ha emocionado mucho leerlo. Y que tengas mucha suerte. Muchas gracias, Ana. A ti, gracias. Guapa. No sé si hay alguien más. Yo no tengo por aquí más manitas levantadas. Una cosa, yo sí. Sí, mira, Paloma, yo hace poco he reseñado para El Cultural la correspondencia entre Umbral y Miguel Delibes, que son dos escritores con un concepto de la literatura totalmente diferente. Delibes es más bien un escritor realista, con un estilo transparente, austero, asequible, y Umbral apuesta más por la experimentación, por lo lírico, por lo poético, y casi prescinde de la trama.
ahora que, bueno, que parece que no tenemos esas grandes figuras que habían en aquella época, me gustaría saber un poco cuáles han sido tus modelos literarios, desde el punto de vista narrativo, estilístico, cuáles han sido las fuentes, si has tenido algún autor en especial que te ha inspirado, que has partido, como le pasó a Juan Benet con Faulkner, por ejemplo, o si más bien has hecho una síntesis de lecturas. ¿Qué es lo que hay detrás del libro, en la sala de máquinas? ¿Cómo se ha gestado? ¿Y cuáles han sido los modelos? Bueno, pues, a ver, ahí hay varias cosas. De mis autores favoritos son los dos grandes y rivales, García Márquez y Vargas Llosa. Me encanta leerlos a los dos, los he leído varias veces, pero luego para escribir esta historia es verdad que ayuda mucho para ponerse en situación leer cosas similares. Y en ese sentido, durante mi trabajo de escritura he leído, por ejemplo, a Philip Roth, Patrimonio, que es la historia de su padre, es de un estilo totalmente distinto, ¿no? Pero viene bien para contrastar. He leído Paula, de Isabel Allende, que es la muerte de la hija, pero bueno, también en este caso me ayudó mucho la estructura que utiliza Isabel Allende como idea para mi novela también. He leído también de Trueba, Tierra de Campos, que también es otro viaje. Lo que pasa es que en todas las historias que he ido leyendo, pues las relaciones entre padres e hijos son totalmente distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo he tenido que construir la mía propia, basada en mis recuerdos, y luego, pues obviamente con licencias literarias para novelar la historia, pero sí, de todas formas, luego también en función de la época, porque como, claro, son 3 años de escritura, no puedes estar todo el rato leyendo tragedia tras tragedia, porque, pues, y encima lo que estás escribiendo, ¿no? Entonces, también un poco dependiendo del tramo de escritura en el que me encontraba, pues tiraba de unos libros o de otros. También he leído mucha poesía para descansar un poco de tanta narrativa. Pero sí, lo fundamental es, mientras uno escribe, leer. Efectivamente. Muchas gracias, Paloma, por la información. Hola, ¿se me oye? Pues como que quería hablar, si no, sí, si te hola, parece, es que Paloma. se me oye, es que se me ha ido la conexión. Ay, sí, que María. ya que la mayoría conocemos, o si no todos, a Paloma, sabemos que, bueno, que este libro está muy inspirado en su vida y en personajes en sus amigos, en su familia, sobre todo en la familia. Entonces me pregunto que cuánto de la novela, ya que es novela y no autobiografía, está basado en la realidad y cuánto hay de ficción en ella, y si nos podemos ver reflejados en algunos personajes o identificarnos, o cómo adaptar la realidad a una ficción. Pues mira, hablando de Vargas Llosa, él siempre dice que toda ficción está basada en la realidad, y yo estoy muy de acuerdo con eso que dice. Y sí, yo creo que las personas que me conocéis podéis ver retazos de todos vosotros mezclados en personajes, ¿no? Hay personajes claves como, digamos, el padre o la madre, la abuela, pues que son como figuras únicas, ¿no? Pero luego hay muchos personajes que son una amalgama de varias personas, de varios recuerdos unidos, y bueno, yo creo que leyéndolo pues iréis
viendo distintas personalidades en los personajes. Esa es una pregunta muy importante. Gracias, María. Pues, Paloma, ¿quieres comentar algo más? Yo, pues, dar muchísimas gracias a todos por esta primera acogida así, un poco de sopetón, ¿no? Tanta gente. Estoy muy agradecida y sobre todo lo que ahora, después de tantas palabras tan bonitas, ahora lo que quiero es que me lleguen las críticas también. Así que espero que lo podáis leer pronto y que podamos comentar.